Hola, querido y joven público. ¿Creías que iba a ser el último vídeo del curso? Pues no, os equivocáis. Estaba yo pensando, ¿y qué hago yo? Necesito crear un vídeo. Y al final, pues me he propuesto crear el último vídeo de historia de España, que va desde la transición hasta la crispación. Por favor, señor Mastariano. Un poquito más y acabamos. A lo mejor os preguntáis que de qué se ha disfrazado la profe hoy. Pues la profe está disfrazada de Alaska, de Olvido Gara, la reina de la movida madrileña. Hoy vamos a hablar de un periodo de la historia de España que comprende entre 1975 y 2020, en concreto 3 de junio de 2020. A partir de 1978 comienza nuestra democracia. Desde el punto de vista democrático, las constituciones anteriores al siglo XX son bastante incompletas, porque como habéis visto, uno de los aspectos más importantes de una democracia, que es el sufragio universal, masculino y femenino, no se consiguió hasta 1931 en nuestro país. Así que lo que tenemos antes de esa constitución no era una democracia completa. Por eso, a la época de la transición y de los primeros años de la democracia en España se los recuerda con muchísimo cariño, porque fue la primera vez que las dos Españas, los dos bandos de la guerra civil, pudieron ponerse de acuerdo en algo. De hecho, la democracia española es elogiada internacionalmente como una de las democracias más consolidadas de las transiciones de tercera ola que tuvieron lugar en torno a 1975. Desgraciadamente, nuestra preciosa democracia empezó a entrar en crisis en torno al 2008, cuando comenzó la recesión económica, una de las más graves de nuestra historia. A partir de estos momentos, los ánimos en el ámbito político se crisparon y comenzaron las discusiones y la dificultad para el entendimiento. Nos habíamos quedado en anteriores vídeos en que Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Para allá antes de su muerte, había nombrado sucesor a Juan Carlos de Borbón, el que sería Juan Carlos I. Arias Navarro era en el momento de la muerte de Franco el presidente del gobierno, pero en julio de 1976 el rey obliga a dimitir a este en favor de Suárez. El nuevo presidente del gobierno, es decir, Adolfo Suárez, llevó a cabo una serie de reformas encaminadas a implantar en España el sistema democrático, desmantelando para ello el sistema franquista. El primer paso para ello fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política en 1976 y que fue aprobada en referéndum por el pueblo español. El pueblo habla, tuyo es el mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla sin temor, no dejes que nadie apague tu voz. Tras el referéndum, la Ley de Reforma Política fue aprobada por la población española. El gobierno de Suárez decretó una amnistía para los presos políticos, legalizó los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, algo que fue bastante controvertido, y convocó elecciones para junio de 1977. Por cierto, como dato adicional, esta legalización del Partido Comunista por parte de Suárez tuvo mucho que ver con el asesinato por parte de pistoleros de extrema derecha de 5 abogados laboralistas de ideas comunistas en Atocha, Madrid. Los primeros momentos del gobierno de Suárez fueron bastante difíciles. Se encontró con una situación de crisis económica, la del 73, que hemos estudiado en el tema de la Guerra Fría. Se encontró también con el problema del terrorismo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, el de ETA, el Grapo, FRAP, etc. También existía dentro del ejército un gran malestar por la legalización del Partido Comunista Español. Para afrontar la delicada situación, en octubre de 1977, los partidos políticos, sindicatos y patronal firmaron los llamados Pactos de la Moncloa, con objeto de luchar contra el paro, reactivar la inversión y frenar la inflación. Además, las nuevas Cortes abordaron la elaboración de una nueva Constitución, para lo cual, en el Congreso de los Diputados, se nombró una comisión integrada por 7 miembros pertenecientes a los partidos de UCD, Partido Comunista de España, AP, que es Alianza Popular, y Convergencia y Unión, que era una federación de dos partidos políticos españoles de ideología nacionalista catalana. En la comisión para gestar la futura Constitución no estuvo presente el nacionalismo vasco, lo que provocó que el PNV mirara con recelo la Constitución. El proyecto de Constitución fue aprobado por las Cortes en octubre de 1978. Vamos a ver algunos de los rasgos de nuestra Constitución más importantes. Es de carácter progresista,
es abierta y flexible para poder ser asumida por un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, lo que implica que algunos puntos sean un poco ambiguos. Define a España como un Estado social, democrático y de derecho. La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado, establece separación de poderes y el ejército está sometido al poder civil. Se reconoce la unidad del Estado español, pero también la posibilidad de conceder estatutos de autonomía. España es un Estado no confesional, se abole la pena de muerte, que había sido legal durante todo el franquismo. Se reconoce la libertad de mercado, pero también que el Estado debe de intervenir por motivos de interés público. La lengua oficial es el castellano, pero respeta las respectivas lenguas de las comunidades autónomas, como el catalán, el vasco, el gallego, etc. En 1979 se convocaron nuevas elecciones, que volvió a ganar UCD. Sin embargo, la persistencia de la crisis económica y la división interna en esta coalición provocaron la división de Suárez como presidente del gobierno a comienzos de 1981. Por otro lado, UCD tuvo divisiones internas y el liderazgo de Suárez fue cuestionado. Además, en 1980, el PSOE, principal partido de la oposición, presentó una moción de censura al gobierno, que no prosperó. Ante esta situación, Suárez presentó su dimisión y, mientras se votaba en las Cortes la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, tuvo lugar un intento de golpe de Estado que fracasó. Sí, seguro que lo habéis visto en la tele. El de ¡se sienten, coño! O ¡quieto todo el mundo! Como Suárez había dimitido, el partido designó sucesor a Calvo Sotelo. Pero el 23 de febrero de 1981, mientras se procedía a su investidura en el Congreso, un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero Molina ocupó el edificio. Las horas siguientes fueron de incertidumbre, pues en Valencia el teniente general Milán Stellbosch proclamó el estado de guerra y sacó el ejército a la calle, resurgiendo así el fantasma de un golpe de Estado. Tras intensas gestiones con otros mandos militares, el rey, que es el jefe del ejército, desautorizó el golpe y llamó al orden a los militares, por lo que al día siguiente Tejero se rindió y los guardias civiles abandonaron el Congreso. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Durante el gobierno de Calvo Sotelo, la UCD continuó su descomposición. Tuvo que seguir enfrentándose a la crisis económica y a las consecuencias del fallido golpe de Estado, que desembocaron en diversas condenas de prisión para los principales procesados. Por otro lado, el gobierno impulsó el acercamiento a Europa, para lo cual, y con la oposición de los partidos de izquierda, llevó a cabo la adhesión de España a la OTAN en 1982. La OTAN, os recuerdo, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar. Ante la debilidad del gobierno y sin apoyos parlamentarios suficientes, Calvo Sotelo tuvo que adelantar las elecciones a octubre de 1982. Estas elecciones de 1982 supusieron el gran triunfo del PSOE. Las elecciones significaron el hundimiento total de UCD, ya que buena parte de sus votos fueron para Alianza Popular de Fraga, que es el partido que es antecedente del PP. Pero el gran triunfador fue el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra, que obtuvo mayoría absoluta para gobernar. Felipe González, un abogado sevillano y secretario general del PSOE desde 1974, se convirtió en el líder indiscutible de la izquierda, que gobernaría desde 1982 hasta 1996, durante 4 legislaturas. Durante estos años se consolidó la democracia parlamentaria como forma de gobierno. Nos alejamos del fantasma del golpismo. Y con el ingreso de España en la Comunidad Europea en 1986 se produjo un gran cambio social y económico en el país. Os recuerdo que la Comunidad Económica Europea es el antecedente de la Unión Europea. El primer gobierno socialista, que tiene lugar entre 1982 y 1986, se presentó como el gobierno del cambio prometido en la campaña electoral, que debía de afrontar la modernización de España, combatir el desempleo e integrarnos en Europa. Entre las iniciativas principales emprendidas,
unas tuvieron más éxito que otras. Por ejemplo, la lucha contra el paro y la promesa de crear cientos de miles de empleos no se hizo realidad, aunque el gobierno adoptó medidas para proteger a los desempleados y comenzó a configurar el estado de bienestar, con la generalización de las prestaciones sociales. También se avanzó en la construcción del estado de las autonomías. No logró, sin embargo, acabar con el terrorismo de ETA, a pesar de algunos éxitos puntuales. En política exterior destacaron dos cuestiones. Por un lado, el PSOE tuvo que convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Anteriormente, durante el gobierno de Adolfo Suárez, habían hecho campaña para que España no entrara en la OTAN, pero en este momento Felipe González ha cambiado de opinión y hace campaña a favor de la permanencia en la OTAN, lo que finalmente resultó aprobado. Por otro lado, firmó el Tratado de Adhesión a España a la Comunidad Europea, produciéndose la entrada efectiva junto a Portugal en enero de 1986 a la Comunidad Económica Europea. Luego, en 1986, vuelve a ganar el PSOE, lo que posibilitó formar el segundo gobierno socialista, liderado también por Felipe González. Sin embargo, el desgaste en la labor del gobierno fue en aumento debido a los problemas que hubo de afrontar. Entre ellos destacó la reconversión industrial, que implicó el cierre de industrias poco competitivas, lo que, unido a la política liberal del Ejecutivo, provocó el descontento manifestado en la huelga general del 14 de diciembre de 1988 y el distanciamiento del sindicato socialista UGT, que participó en esa manifestación. Esto permitió el fortalecimiento de la oposición tanto a la izquierda como a la derecha. A la derecha se situaría Alianza Popular, que pasó a llamarse Partido Popular, liderado por José María Aznar. A la izquierda se situaría Izquierda Unida, que fue fundada al calor de las movilizaciones en contra de la adhesión a la OTAN en 1986. Desde 1989, el secretario general de Izquierda Unida sería Julio Anguita. Hago un breve inciso para recordar que Julio Anguita, el mayor referente de la izquierda española, ha fallecido este año, el 16 de mayo del 2020. Estamos hoy en la España de 1999, en la Europa de 1999 y en el mundo en un momento en el que en otras ocasiones de la historia las sociedades han tenido que escoger un camino u otro. El que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía el puesto de trabajo. La rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comían todos los días. Y hoy lo cierto es que miles de personas apenas tienen para comer. Hay 4 millones de hogares que ni siquiera pueden poner la calefacción. ¿Está la gente resignada? ¿Está la gente indignada? Pues hay una gran resignación. ¿Esto tiene arreglo o no tiene arreglo? Tal como está, no, en absoluto. Yo creo que hay que decir las cosas claras. Con esta política económica entregada a potencias económicas extranjeras por parte de políticos traidores a España, el paro aumentará, la economía se va a desangrar, no tendremos independencia de ningún tipo y además sin proyecto político. Ni la deuda se puede pagar, ni la economía se puede recuperar cuando están consiguiendo, no estamos, yo no me meto, que los españoles cada vez tengan menos capacidad de comprar cosas y por tanto la economía no se puede relanzar. Una de dos, o están locos o son unos criminales. Me refiero a los poderes económicos y a los poderes políticos que son sus capataces. Estoy hablando de la banca española, de las multinacionales, de los poderes que están en una economía financiera y totalmente especulativa, los que evaden dinero, los que están robando dinero de los españoles y los están evadiendo a paraísos fiscales, los que tienen cuentas en otros lugares, en Suiza. Todo este pequeño conjunto de poderes que venía del franquismo, que se bañó en el Jordán de la democracia y que siguió mandando en el país, son los responsables. Pero después, las fuerzas políticas que le hacen el caldo gordo. Yo creo que hay salida. Pero me gustaría decirle al pueblo español que la salida es muy dura. Primeramente, hoy la solución no está en ningún partido político. Los dos que se van alternando son igual de responsables, La solución hoy está en el pueblo español.